cualquier partido político, ¿sí? No es que uno tiene un capricho político o algo, no, o sea, si tengo que trabajar con otro ministerio de otro partido político, me va a pasar lo mismo o peor, sí, no creo que mejor. Bueno, tengo acá el servidor, sí, estamos en aplicaciones web, no, esta no es la hoja donde tengo que cargar las cosas, acá interfaz gráfica, la otra es de objetos. Para el cuatrimestre que viene voy a hacer un aula para todos los cursos y una hoja para todas las notas de todos los cursos, así tengo menos cosas. Aplicaciones, API Servlet, ¿sí? API REST, tenés las dos APIs. Entonces, vos me estás presentando el 2 y el 3 a la vez, ¿no? No lo escucha Nico, pero veo que está... Disculpa, tenía muteado el sí. micrófono. Decí en el cliente, en el source package y ahí está el test para correr los dos. Más arriba. Perfecto. Bueno, estás viendo ahí. Perfecto, sí. Dame un segundo. Ambas son de clientes. Exacto. Claro, vos tenés cliente service hecho con REST. Bien. Y lo mismo sería, pero hecho con servlet, lo que hemos aprendido que, bueno, trabajar con REST termina siendo mucho más cómodo que con servlet, pero tenía que mostrar las dos cosas porque internamente REST termina creando un servlet. Perfecto, entonces voy a ejecutar el servidor. ¿En qué lo hiciste? En Wi-Fi, ¿no? Sí. Y voy preparando acá el cliente. Perfecto. Tengo acá el cliente. Test. Y tengo, claro, uno para cada servicio, porque hay una leve diferencia en la URL. Este claramente por la ruta web resource. Ojo, yo podría llegar a montar a los servicios en una misma URL. Porque vamos a suponer que yo tengo, ¿sí? Yo tengo una serie de clientes que están consumiendo esto que es un servlet. Y yo decido mejorarles la tecnología, pero yo no quiero que el cliente tenga que cambiar la URL, porque implica mucho trabajo. A lo mejor cambiarlo es cambiar en 2.000, 3.000 mobiles, porque los clientes son mobile, es un intranet de una empresa, ¿sí? Y tengo que ir a buscar los 3.000 teléfonos, sacárselo a la gente, devolvérselo, actualizarlo con todo lo que eso implica. Entonces yo puedo montar el servicio en la misma URL, ¿sí? O sea, pongo en la URL raíz el mismo servicio con las mismas URLs, o sea, por ejemplo, se me ocurre, por decir un ejemplo, ¿no? El servlet cliente all mapea, acá lo vemos, cliente all mapea en la URL barra cliente all. Borro el servlet y en el REST, cliente service, ¿sí? Lo que hago en all poner cliente all y acá, ¿sí? En jack config solo pongo una barra, entonces le dupliqué la URL y
el telefonito cliente ni cuenta se dio. Sí, si yo sigo el mismo API, no se dan cuenta. No hay problema. Bueno, a ver, era cliente, test cliente servlet. Está corriendo bien. Ahora voy a correr el otro, el test cliente REST. Está muy bien, se ve perfecto, ¿sí? Así que yo lo veo bárbaro. ¿Alguna pregunta, Nicolás? Yo dejé de escuchar. No sé si se me escucha. No me escucha, Nico. A ver, ¿los demás me escuchan? Ah, no veía el chat. Ahí está. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, bárbaro, pero Nico no. Ah, buenísimo. Bueno, decía, ¿alguna pregunta, Nicolás? Sí, ahí volviste a escuchar. Bueno. ¿Y alguna pregunta, alguna duda? No. ¿Ahí se me escucha, Carlos? Ahí te escucho. Bien, perfecto. Sí, no, en realidad lo único que, para repasar, esto que me estaba sucediendo a mí, yo corría el test directamente y ahí me daba 404. Sí, ¿Por qué es que al correr el test directamente da ese error? Este, entiendo cómo hacerlo para que deje de darme, pero claro. conceptualmente Lo es lo que primero, cambia. Nicolás, lo primero es que tiene que estar encendido el servidor, porque el test se conecta a un servidor y tiene que estar deployado ese proyecto. ¿Sí? Si yo de alguna forma, clean, ahí lo que estoy haciendo es replegando el proyecto, o sea, lo estoy borrando del servidor. ¿Ves que dice undeployment? Sí, Seguramente el server va a quedar encendido, ¿sí? Pero sí. el proyecto no. El proyecto no está en el servidor. O sea, a ver, mi Wi-Fi, cuando vengo acá, mi Claro, eso es lo que yo Wi-Fi hacía. está encendido. Y si no me equivoco, ahora corro un test cualquiera. Ahí estoy, voy a correr este test. Sí, y Claro, mira. tengo todo 404 y una null pointer exception porque mi servidor está encendido, pero no tengo, ¿sí?, el proyecto. Necesito de alguna forma correrlo. Una forma de correrlo puede ser ejecutar el index o Sí. simplemente ordenar deployarlo con estos botones. Ok, ahí ya ¿Sí? entendí. Es Bueno, conceptualmente lo que era. Gracias. dale. No, no hay de que pegar el link en la plataforma que ahora en un rato entro y lo cargo. Perfecto. Ya lo. ¿Sí? Bueno, Lilia, vamos con el trabajo de lo que no estoy seguro, Lilia. Este es de aplicaciones. Sí, aplicaciones web. Lo mismo, tengo que descargar ambos. Ahí descargué ambos.
y descomprimo. Para no confundirme. Sí, me estoy confundiendo, ¿eh? Este es el de Lilia. El de Nico. Sí, sí, lo que mostró este es. Sí, ahí está. Muy bien, voy a abrir el servidor y el cliente. Bueno, acá está faltando JSON. JSON, no sé por qué te pide MariaDB. No debería hacer falta. Cliente. Bien. Bueno, no importa. Un capricho del proyecto, del IDE. Seguramente te aparece esto que necesita MariaDB porque alguna vez lo incrustaste por error a MariaDB y después lo borraste y el IDE no sé por qué se encapricha en seguir buscando MariaDB, pero igual va a funcionar, no es problema. Esto era un API de servicio, cliente service, REST. Sí. Muy bien, lo voy poniendo en marcha al servidor y al proyecto, deployándolo. Sí, creo que también está para Wi-Fi. Bien. Y vamos a correr el test. En mi caso, hoy está en 82, ¿sí? Y el proyecto, sí, el proyecto es este. Bien, se lo ve bien. Sí, de acuerdo. Está bien, Lilia. ¿Alguna pregunta, Lilia? ¿Alguna consulta? No, por el tema de este no. Yo quería saber el proyecto final que vamos a hacer el curso de viernes. Sí. Del parte del servidor, ¿qué tecnología va a tener? Va a tener tecnología DAO. O sea, para ¿lo vamos a hacer con Hibernate o vamos a hacerlo así como REST? No. Después yo voy a explicar cómo hacerlo con REST. Perdón, yo dije que hoy nos tocaba React, pero React es los viernes.
Iba a empezar a mostrar React hoy, pero React tenemos que ver los viernes. No, Lilia, hacelo DAO común, que yo el viernes empiezo con React y después empiezo a explicar cómo se construye el cliente para consumir el servicio. Bueno, está bien. ¿Sí? Yo para saber, porque yo como hago todo proyecto diferente y en mayoría yo no tengo artículos, por eso yo voy armando artículos y facturas y qué más tenemos. Dale, ¿no tenemos un artículo DAO? Sí, pero yo hice todo, todo de nuevo para practicarme más. Perfecto. Cada proyecto, cada vez hice nuevo. Perfecto. Está bien. Bárbaro. Fíjate que en el proyecto de los viernes hice un menú. ¿Sí? Hice un menú. En este estábamos viendo... Sí, en este estamos viendo patrones de diseños. Exacto, y hoy vamos a ir a ver aspectos. El viernes será React. Correcto, Nicolás, gracias. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes. Me alegro. Les paso lista un minutito. Bueno. Asken Solís. Besazo. Presente, Besazo. Di Sanso. Presente. Marín. Presente. Silva. Presente. Tapia. Uperianchenko. Presente. Y Weitzel. Presente. Bárbaro, Carlos, gracias. Dame un segundito. Sí, Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presentes. 8, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias Saludos. a vos. Hasta luego. Chau. Bueno, es verdad, no. Estábamos con patrones de diseños en este. Perfecto, ¿sí? Bien, Lilia, cargalo en la plataforma que ahora en un rato entro y le pongo la nota a todo. ¿Alguno más para revisar? ¿No? Entonces, clase 13. El proyecto clase 12 ya era servidor. Sí, estaba trabajando con JPA Ibernet y estábamos trabajando con patrones de diseño. Yo estaba a punto de explicar React, pero no, es verdad, estábamos con patrones de diseño, ¿sí? Tengo mucho lío de cursos en la cabeza, muchos cursos en forma simultánea, pero no corresponde React para este curso porque es un frontend. Entonces, tenía un proyecto descargado, así que les pasé el enlace. Opa, no me lo deja abrir. Y bueno, les pasé unos videos tutoriales de Alexis Sánchez, un profe colombiano que lo explicaba muy bien. Y habíamos dicho que teníamos unos 23 patrones. Había empezado con el singleton, ¿sí? La idea de un objeto único. ¿Sí? Teníamos un objeto único de la clase, entonces mostré un ejemplo con el conector, ¿sí? Un conector singleton y no singleton. ¿Se acuerdan cómo veíamos las diferencias de conexiones en el Workbench
cuando hacíamos un singleton y un no singleton, ¿no? Y también la posibilidad de inyectar el conector en tiempo de ejecución. Esto usando el módulo Spring Context. Ahora vamos a ir a Spring AOP. Sí, usando el módulo Spring Context, uno puede definir un conector como contexto. Si yo tengo acá la clase conector, y el conector, cuidado, no tengo acá los valores driver, URL, usuario, path, no los tengo preestablecidos, sino que se construye y no tengo un singleton acá. Es público. Sí, no tengo un singleton, los constructores son públicos. No hay una instancia única del constructor. En AppConfig, sí, yo configuro el conector con estos datos, con este driver, con esta URL, con este usuario y este password. Tiene que existir la base de datos test en mi servidor, si no se pudre todo. ¿Sí? Y yo digo test connection, ¿sí? Application context sin importar en dónde estoy, ¿sí? Y me devuelve un objeto único de la clase, porque ese objeto que yo declaré acá, ese objeto que yo declaré con este método, con la annotation @bin de context, empieza a estar en un lugar único. ¿Sí? Se crea un objeto de la clase que es único, ¿sí? Como si fuera un singleton. ¿Sí? Y lo bueno es que yo lo puedo llamar desde cualquier parte, ¿sí? Incluso desde cualquier instancia de ejecución de Java. ¿Sí? Y acá, bueno, hice el ensayo, ¿sí? Y todo esto, incluso, perdón, creo la variable de referencia con, y acá creo la variable de referencia con 2, ¿sí? Y todas apuntan al mismo objeto de memoria. ¿Sí? Trabajar con contexto en PrimeFace en cierta manera lo hicimos porque lo que hicimos es poner una variable de contexto que era el tema de escritorio a usar, y es un lugar de memoria en donde se puede acceder desde cualquier lado de la aplicación. ¿Sí? Voy a correr este test. Primero voy a abrir la base de datos local, la tengo funcionando. Voy a abrir el programita Workbench, ¿sí? Para mostrar si el contexto hace singleton o no. Bueno, tarda en abrir el contexto. El contexto, el servidor, perdón. Database, server, client connection, y yo hasta acá, como corrí varias aplicaciones, ¿sí? Tengo hasta el ID 16 en conexiones. A ver si puedo matar algo. Bueno, la última conexión es esta. Ahí está. Ahora, voy a correr este test. Sí, y vamos a ver acá cuántas conexiones abre. Hace varias operaciones con la base, pero ¿cuántas conexiones abre? ¿Sí? Todos los objetos de conexión
tienen el mismo hashcode porque imprimí el objeto de conexión y acá una solución de este tipo, si cada consulta a la base me disparaba una connection distinta, ¿de acuerdo? Ahora, vimos también un ejemplo de un balanceador de cargas, ¿no? Y hoy vamos a ir hacia AOP, programación orientada a aspectos, con un patrón de diseño. No recuerdo cuál, ¿sí? No recuerdo cuál, pero con un patrón de diseño vamos a llegar a AOP. Entonces, me aparece acá, ¿sí? Un ejemplo de AOP. O sea, esto tiene varias cosas, ¿sí? Tiene varios repasos de varias tecnologías que usamos en los distintos patrones. Tengo esta clase cualquiera, que tiene el método 1, el método 2, el método 3 que lanza una excepción, ¿sí? Y ocurre una excepción. Yo quería mostrar que no son métodos abstractos, ¿sí? Son métodos que no tienen código, que no hacen nada, pero no son abstractos, o sea, su implementación es vacía. Esta clase tiene 3 métodos. El único que tiene algo es esto. Nosotros lo que vamos a hacer es, en el momento de ejecutar, vamos a hacer que se escriba el código acá. O sea, en el momento de ejecutar vamos a interceptar, ¿sí? Ese método y le vamos a escribir el código en el momento. Estamos entrando en un patrón, en un paradigma de programación en donde escribimos el código en el momento de ejecutarlo. Mejor dicho, se escribe el código en el momento de ejecutarlo. Y acá tengo la entidad de intercepción. ¿Sí? Bien. Yo estoy diciendo, en primer lugar, bueno, importo todo de AOP, ¿sí? Y estoy implementando estas interfaces que me dan métodos y yo estoy diciendo before, antes, después de retornar o después de lanzar una excepción, ¿sí? Estoy haciendo escribir código, ¿de acuerdo? Estoy haciendo modificar el código. Segundito que tengo que mostrarlo un poquitín más grande. Me entra el método, ¿sí? Me entra el método, me entra un vector de objetos, ¿sí? Y un objeto como parámetro de este método. Este método se está ejecutando. O sea, esto va a interceptar, perdón, no es que se está ejecutando, es antes de ejecutar. Before, si yo sobreescribiera after, ¿sí? En esta entidad, ahí ya estaría trabajando después de ejecutar, pero yo quiero antes de ejecutar, ¿sí? Y yo pregunto, si el nombre del método es método 1, ¿sí? A mí me ingresa un método. Yo pregunto, si el nombre del método es método 1, si se llama método 1, ¿sí? También podría preguntar si empieza con el nombre método, entonces imprimo método interceptado after. Sí, en after. Si se llama, ¿sí? Método, si yo no pongo un if,
la acción que yo escriba acá y acá, ¿sí?, se va a ejecutar con cualquier clase interceptada. Pero no, yo quiero separar. Si es método 1, ¿sí?, antes de ejecutar, decir método interceptado before. ¿Eso qué va a hacer? Que en esta clase que tiene un método llamado 1, acá no dice nada, pero cuando se va a ejecutar, ¿sí?, va a ser esta acción. ¿Sí? Acá estamos programando los interceptores. Ahora, after returning, ¿sí?, después de ejecutarse, yo quiero que los métodos llamados método 1, ¿sí?, escriban esto. Entonces, yo en esta entidad no veo nada. Sí, no veo nada de nada, pero ya está programado que se va a ejecutar, ¿sí?, un método before y un método after. Ahora, esto, ¿sí?, que yo coloco acá, ¿sí?, esto que yo coloco acá, se va a ejecutar en caso de lanzarse una exception y en caso de lanzarse una arithmetic exception. Es decir, yo no estoy diciendo sobre cuál método. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que sobre cualquier método, si se lanza una excepción, ¿sí?, puede ocurrir esto o esto. Por ejemplo, este método lanza una excepción. ¿Qué lanza? Una arithmetic exception. Y dice throw. Pero en realidad, ¿sí?, yo con esto estoy controlando las excepciones que pueda lanzar cualquier método. Y como lanza una arithmetic exception, va a decir división por 0. Pero si el método se ejecuta de esta forma, ¿sí?, lanza una excepción cualquiera, bien, va a ser controlado por acá. Cuidado que yo también podría hacer, ¿sí?, un método que si lanza una SQL exception, una file not found exception, tome una acción. Entonces yo veo el código y parece que no tiene nada. Pero cuando yo ejecute, ¿sí?, cuando yo ejecute, va a haber una intercepción. Yo estoy llamando a un XML application context. Puedo también, ¿sí?, lo mismo pasaba en context, puedo trabajar con un bin, ¿sí?, getBin, o puedo hacer una configuración XML. Entonces, por acá, other sources, tengo el archivo application context. ¿Sí? ¿Qué tengo declarado? Tengo declarado un contexto de un objeto conector. Pensé que tenía declarado alguna intercepción. ¿Sí? Estoy pidiendo, ¿sí?, a ese contexto entidad service process, permiso. No me acuerdo dónde declaré entidad service process. Hace tanto que lo hice que ya no me acuerdo. En eso disculpen. ¿Qué es la intercepción? Ahí la verdad no me acuerdo por qué hice entidad service process.
Igual estaba así esto, perdón, no. Estaba así. Sí, así. Estoy pidiendo un objeto del tipo entidad. ¿Quién es este entidad? Ahí está. Sí, estoy pidiendo un objeto llamado entidad, sí, del tipo entidad class. ¿Quién es? Es este. El cual con esto va a ser interceptado. Ejecuto el método 1. Ejecuto el método 2. Básicamente esto me crea un objeto del tipo entidad, pero al pedirlo hacia el contexto va a estar interceptado. Si yo hago así, perdón, lo voy a hacer de esta forma. Antes de ejecutarlo de esta manera. Entidad E igual new entidad. Si yo lo ejecuto de esta manera, no tengo ninguna intercepción. Es una clase común y corriente. ¿Sí? ¿Qué hizo? En principio no hizo nada. ¿De acuerdo? Quizás este método lanzó una excepción, pero como no imprimo nada, no lo veo, ahí vuelvo a ejecutar, lanzaba una división por 0. Bien, y ahí tengo, ¿sí? Imprimí el objeto E, no el objeto X. Y ahí tengo mi división por 0. Pero si lo dejo así parece como que no hace nada. ¿Sí? Método 1, método 2, método 3 de entidad no hace nada. Va de nuevo. ¿Sí? No hace nada. Ahora, lo que voy a hacer es iniciar el contexto y pedirle al contexto un objeto del tipo E. ¿Sí? Un objeto E, perdón, del tipo entidad.class. Y cuando yo ejecuto esto, ¿sí? Ahí vemos que hay algo. No veo la intercepción todavía. Sí, no veo intercepción, disculpen, ¿qué estoy haciendo mal? Porque me falta el service proxies. Ahí recuerdo. Ahí sí hay intercepción, ¿sí? Hay una entidad, una clase llamada entidad service proxy, que ahora la voy a mostrar, no sé dónde la coloqué. ¿Sí? Ahora la voy a buscar, que es la que formaliza, ¿sí? La intercepción. Ahí simplemente con este primero lo que tengo es un singleton, ¿sí? ¿Dónde definí entidad service proxies? En application. En la última, parece, última carpeta dice estructura proxy.
No, este es el patrón proxy. Está en otra parte del proyecto. Entidad proxy está en otra parte del proyecto. Acá no está. Hace tanto que no juego con estas cosas que ya me olvidé. Con Find. Pero Find creo que encuentra adentro de un archivo. Esto es para JCF, no, para JavaFX, perdón, estos archivos. Doc. Intro. Repaso. No. Builder. Builder AOP. Interceptor. Robot. Robot, no. Me está faltando el archivo de intercepción. Ay, ay, ay. Hay un XML que intercepta. A ver, desde el file system. Acá, buscar en esta carpeta. ¿Qué quiero buscar? Asterisco.xml. Asterisco.xml. Oh. Sí, pero tiene que estar declarado en el proxy. Sí, tiene que estar declarado en el proxy. Y no estoy encontrando la clase en todo este proyecto en donde declaré esa intercepción. Hay una declaración más que no la estoy viendo.
em, sí, o sea, esto es un objeto que yo declaré en una configuración de Spring Framework. Sí, es un objeto proxy. Y no encuentro a dónde lo declaré. Hace un tiempo que lo hice. No es este persona proxy. Esto es de un patrón de diseño del tipo estructura. Sí, ¿conoces de Spring Framework? Bien, pero no está acá, no está, no, pero no lo puse yo. Ajá, claro, pero mi pregunta es ¿en cuál? Porque en este no está. En este application context no está. ¿En cuál archivo? A lo mejor no lo estoy viendo desde esta vista. Vamos a navegar por acá. Sí, me parece que el IDE no me está mostrando o no me está mapeando bien los archivos. Yo tengo este application context, que es el que vi en la vista. Ah, y acá hay otras cosas. Muy bien. Ah, acá está, bien. Estaba más abajo. Acá yo declaré un montón de beans. Gracias, Facundo. Claro, todo esto estaba así más para abajo y yo decía el archivo está vacío. Y no encontraba el resto de los objetos. Ahí está. ¿Sí? Yo declaré un objeto acá. Perdón. Vuelvo de nuevo a repaso AOP. ¿Sí? Yo declaré un objeto entidad service proxy. Acá en alguna parte está entidad service proxy. Entidad service proxy. Acá lo estoy declarando. Yo digo que existe la clase entidad que va a ser interceptada. Está en el paquete repaso AOP entidad. Sí, esta clase va a ser interceptada. Declaro entidad service proxy, que es la misma clase, pero interceptada. ¿De acuerdo? En realidad, entidad service proxy es un objeto de esta clase de Spring Framework, ¿no? ¿Sí? Que intercepta entidad. O sea, cuando yo llame al objeto o al bin entidad service proxy, lo que voy a tener es un objeto de entidad interceptado. ¿Sí? Bien. Y el interceptor es esto. O sea, ¿con qué voy a interceptar? Con lo definido en este interceptor. Puedo poner varios interceptores. Acá puse uno solo, ¿sí? Que es la clase en donde programé las acciones a interceptar. Entonces, ahí están siendo interceptadas. ¿Sí? En tiempo de ejecución, se está escribiendo y se está interceptando estos métodos
con estas acciones. El método 2 nunca fue interceptado, pero el método 1 sí, y también fueron interceptadas las excepciones que se lancen. ¿Sí? Acá intercepté antes, después y intercepté, ¿sí?, la división por 0. ¿Y para qué puede servir esto? Y uno, por ejemplo, en Java tiene las entidades clásicas con muchos métodos getters y setters. Y uno a lo mejor quiere hacer una auditoría cada vez que se invoca un método set o un método get. Entonces yo puedo decidir interceptar todas esas clases. Cuidado que cuando uno ve la clase posiblemente lo vea de esta forma y no vea que están estas entidades de intercepción. Entonces uno se cree que estos métodos no hacen nada o no tienen ningún control y en realidad lo tienen. Sí, eso es lo que ocurre. Bien. Este método invoke, ¿sí?, sobre el método 2 hace una intercepción del método 2, ¿sí? Y es del tipo around, ¿sí? O sea, alrededor. ¿Qué diferencia hay? Yo con este intercepté antes de empezar el método 1 y luego vino el método 1. Con este intercepté luego de terminar el método 1. Y con este estoy haciendo una round, ¿sí? Yo acá escribo, si es el método 2, escribo esta intercepción al empezar el método 2, luego con esto ejecuto la acción propia del método 2 y con esto, ¿sí?, intercepto después de ejecutar el método 2. Entonces yo puedo poner una acción antes y después. Around significa envolver o rodear, ¿no? De la ejecución de este método. Y ahora lo vamos a ver con un patrón de diseño a esto. Pero, ¿se entiende la idea? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? Es para repasarlo, miren todo el código después. Tiene mucho código este proyecto para revisar. Tengo dos consultas. Sí, se ve complejo, exacto, sí. Por lo que acabas de explicar recién con el invoke, es decir, podemos meter programación de aspectos incluso en métodos que ya están codificados. Es decir, aparte de que se ejecute el código propio del método, le inyectamos otro código al momento de ejecución o después de su ejecución. Sí. Tal cual. Perfecto. Tal cual. Una pregunta más genérica. ¿Cuál sería la ventaja de trabajar de esta manera y no codificar en el momento que estamos haciendo el programa, digamos, el código dentro del método? Ahora te explico la ventaja. Perfecto, gracias. Ahora te explico la ventaja. Ejecutando método 1. ¿Sí? Y acá. Ejecutando método 2. ¿Sí? O sea, tiene código. Y yo lo que voy a hacer es agregar antes o después. Bueno, lo intercepté before, ¿sí? Y esto es la intercepción after. Con el método 2, ¿sí?, lo que hice fue rodearlo antes y después. O sea, los métodos pueden tener código o tienen código y uno lo que hace es agregarle más código.
¿sí? Y como dice Valesca, sí, se ve complejo, pero hay una productividad en esta complejidad. Uno a veces tiene cientos de métodos, ¿sí? Que son todos iguales, como los getters y setters. Ustedes piensen que un buen sistema puede tener a lo mejor 50 clases, 50 entidades de 50 tablas, y cada tabla a lo mejor tiene 20 campos. Entonces estamos hablando ahí de unos 2000 métodos getters y setters. 2000. ¿Sí? 2000, ni más ni menos. ¿Sí? Lo genera automáticamente el IDE. ¿Sí? El IDE genera esos métodos. Pero, ¿qué pasa si yo al ejecutar cada método get y cada método set quiero agregar alguna línea, ¿sí?, de auditoría? O sea, yo quiero almacenar que un determinado usuario en una determinada fecha y hora hizo tal acción con un método set. No se olviden que un método set permite modificar un campo. Entonces yo quiero saber quién hizo cada modificación y en cada momento. Eso me obliga a mí a escribir alguna línea que haga la auditoría. Y el problema es que son 2000 métodos. ¿Sí? Y a lo mejor yo lo quiero implementar en 4 o 5 soluciones de software con 2000 métodos. Claro, tal cual es como programar los triggers. Es como un triggers en definitiva. Porque tiene un after y un después. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Pero hay una diferencia. ¿Sí? Acá lo que va a hacer es interceptar y escribir el código que nosotros proponemos en el momento. ¿Sí? El trigger no trabaja de esa misma forma. O sea, este código que yo digo acá, lo va a escribir en el momento de ejecutarse, si se escribe método mientras se ejecuta. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, yo podría decir, por ejemplo, si son get, if método getName, punto, start get, empieza con get, hacer tal cosa. If método getName, punto, start set, si empieza con set, hacer tal cosa. Pero acá dice, yo podría usar un mapa. Yo podría tener un mapa con los nombres de métodos y las acciones que quiero hacer. ¿Sí? Apunta a ese tipo de soluciones. Java 17 posiblemente empiece a hacer que el framework Spring con esta tecnología de AOP se vuelva obsoleta. Voy a crear la clase alumno que tiene. Java 17, hasta donde sé, lo tenemos en octubre, es la siguiente versión LTS y puede llegar a imponer muchos cambios. Falta todavía, pero yo les quiero abrir los ojos, sí, porque va a haber un conjunto de annotations, constructor, que lo que va a hacer es con esto, con esta annotation, así, ¿no? Parecida, ¿no? Le va a crear, ¿sí?, un constructor paramétrico y un toString en tiempo de ejecución. Va a crear método, ¿sí?
y los getters y setters estándar. Es en cierta forma, ¿sí? Una forma de, no me acuerdo si era construct o Java Bean, la annotation tendría que ver, ¿sí? Pero no Java Bean de las que me da Spring Framework, sino que va a traer un conjunto de annotations ya internas en el JDK, en donde uno hace esto y ya le escribe a la clase los getters, setters, ¿sí? El constructor paramétrico, y todo lo que es el bin estándar de Java. ¿Sí? Java 17 ya va a empezar a hacer esas cosas con una serie de annotations, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. ¿De acuerdo? O sea, todo esto puede ser que en poquito tiempo todo esto de Spring Framework empiece a ser un poco viejo. De todos modos, sería vieja la herramienta, pero no el paradigma. Sí, yo creo que este tema del paradigma de AOP viene para largo, ¿sí? Si todavía seguimos usando objetos, AOP vamos a llegar al año 2050 y se va a seguir usando, ¿sí? ¿Se entiende la idea hasta acá? Bueno, y acá tengo un patrón de diseño, ¿sí? Builder, constructor, ¿sí? Esta es la forma en que lo hace Alexis en sus videos y yo después le metí AOP con los distintos interceptores. Tengo la interfaz robot, ¿sí? Tiene el método trabajar y cargar acciones. En realidad habría que ver un poquito la introducción que hace Alexis, ¿sí? A ver si yo pongo el video y pueden escuchar el sonido. Porque él hace una introducción de lo que son los robots. ¿Qué puse? El otro día quise poner YouTube, puse una letra mal y me salió una terrible porno. No me acuerdo qué letra mal puse, que me salió una página porno terrible. En clase me pasó, sí. Patrones de diseño de Alexis Sánchez. Una pregunta, ¿le llega el audio? ¿Llega el audio? ¿No? Bueno, hagamos una cosa. Bueno, les paso este link. No sé si es mejor con subtítulo. A ver. Lo que pasa es que a veces muestra cualquier cosa. Bueno, vamos. Si no les pasaba el link, hagamos una cosa. ¿Sí? Les voy a pasar el link. Y yo lo voy a proyectar con subtítulos. Lo que le pido es que miremos hasta el minuto 3 y 40 segundos que explica la presentación, ¿sí?
pueden mirar los subtítulos de mi máquina o pueden, sí, mirarlo ustedes. Son 3 minutos 40 con la explicación de Alexis, ¿sí? Que explica los robots y después voy con el código. Ahí está. A ver el video, chicos. Bueno, ¿pudieron verlo o falta algo? Hasta el minuto 3:40, cuando empieza con código, ya no. ¿Pudiste verlo? Bueno, el código lo explico yo, quería esa explicación. El tema es así, uno tiene el robot que tiene que hacer un trabajo, tengo la interfaz, y que tiene una lista de acciones que cumplir. ¿Sí? El tema, ¿sí?, es que cada cliente que compra el robot que arma hamburguesas, arma panchos, café, pizza, cualquier clase de comida chatarra, ¿sí?, milanesa también, que ahora le tengo que hacer una milanesa a mi perro porque está ahí ladrando. El cliente, el restaurante que lo compra,
quiere definir una lista de acciones personalizadas. Porque puede ser que, de acuerdo a la calidad que yo quiera entregar, ejecute varias veces un proceso de revisión o no lo ejecute ninguna o una sola vez al final. También cambiar la cantidad de materia prima. ¿Sí? Entonces, este patrón builder viene bien. Tengo la interfaz robot. Imaginen que yo estoy viendo bajo esta interfaz una máquina que hace hamburguesas, una que hace perros calientes, según Alexis, para nosotros es panchos, ¿sí? No sé cómo será para Valesca o para Lilia, o hot dog, ¿sí? Otro robot que arma pizzas, otro robot que arma café. ¿Sí? Yo los estoy viendo bajo la misma interfaz. Y acá tengo la implementación. Robot hamburguesa, robot hot dog. ¿Sí? Bien. La versión argentina creo que era robot. No, le dejé robot hot dog en la versión mía. Entonces, robot hamburguesa tiene una lista de acciones. Así es como lo hizo, ¿sí? Alexis, de esta forma. Piensen que en aquel momento, año 2012, las collections eran muy nuevas, ¿sí? Un constructor vacío, el método iniciar, el método get ingredientes, el método armar, el método revisar, el método terminar y el método trabajar. ¿Cómo es eso? Hay una lista de acciones, ¿no? Y Alexis, para no hacer un if, nos mandó el switch. Pero bueno, ¿sí? Se recorre esa lista de acciones y cuando la acción 1 es 1, ejecuto get ingredientes. Cuando la acción es 2, ejecuto armar. Cuando la acción es 3, ejecuto revisar. Y si le mandaron cualquier acción, bueno, esta no la puedo realizar. Hay inicialmente un inicio y un fin del proceso. Idem con el robot hot dog. La diferencia es que, ¿sí? El robot hamburguesa está en español. ¿Ven que? Iniciar, get ingredientes. El robot hot dog vino en inglés. ¿Sí? Porque puede ser que sean máquinas que tienen distinta tecnología. Start, get part es conseguir los ingredientes. Build, check, finish. ¿Sí? Este sí tiene que estar en español porque lo vamos a invocar. Entonces, cuando la acción es 1, get part. Cuando la acción es 2, build. Cuando la acción es 3, check. ¿Sí? Y esta acción no la puedo ejecutar. Bueno, el builder. Acá está el constructor builder. Esta clase arma el robot en tiempo de ejecución. Tiene internamente una implementación de robot, hace polimorfismo puro. Tiene una lista de acciones. ¿Sí? Bien. Con set robot, acá imagínense que después del recreo yo voy a cambiar muchas cosas acá. Hay mucho while, mucho if. Vamos a llevarlo a collection y vamos a meterle AOP. ¿Sí? De alguna forma. Set robot. Si me dicen que el robot es 1, se inicializa como hamburguesa. Si me dicen que el robot es 2, se inicializan como hot dog. Y si yo tengo 30 robots, tengo que hacer un if o un switch. Mucho no va, pero bueno, es la explicación del patrón, no de la elegancia del código.
Bueno, cuando acá se unifica el vocabulario, ¿sí? Cuando me dicen add get ingredientes es la acción 1, add armar es la acción 2, add revisar es la acción 3, add imposible es la acción 100, por ejemplo, una acción que no está tipificada, y get robot me devuelve un objeto robot con todas las acciones cargadas. Recuerden, cargar acciones, recibe una lista de acciones y la carga. Acá cargar acciones está implementado. Consulta, Sí, antes de que se siga desarrollando. Ponele en el caso de que se puede armar, pero no llega el stock de los productos, ya sea porque falta pan o salchicha o hamburguesa. ¿En qué categoría caería? y eso lo tenés que conseguir en get ingredientes y lanzar una exception. Ah, listo. O sea, Listo. este método, yo entiendo que si no están los ingredientes, se detiene de alguna forma. Listo. ¿Sí? También puede ser que los ingredientes estén, ¿sí? Pero a lo mejor hay algo que hace que no esté de la forma correcta. Ponerle, no sé, que el pan está de la hamburguesa, pero está al revés. ¿Sí? Porque cayó mal en la máquina. Eso debería detectarse acá y lanzar una excepción. Listo. ¿Sí? O sea, adentro del robot se programa esa lógica. Nosotros estamos programando por fuera. Listo. Gracias. Entonces, no hay de qué. Entonces, tengo un objeto del tipo robot como variable. ¿Sí? Y yo acá pregunto, quiero achicar un poquito la letra porque no veo, no me entra, mejor dicho. Pregunto al usuario, ingresa el tipo de robot. 1 si es de hamburguesa, 2 si es de hot dog. Y el usuario me dice, yo seteo el robot. Yo quiero las acciones revisar, ¿sí? Este se lo puso como error, imposible, get ingredientes, armar y revisar. Sí, pero a lo mejor, por ejemplo, la acción revisar la quiero poner acá y acá. Es decir, yo como usuario escribo una lista de acciones en el orden que quiero y realmente no me importa si el robot hace hamburguesas, hot dog, arepas, empanadas o pizzas. ¿Sí? Yo como quiero una alta calidad, pongo revisar varias veces. Obvio que ese revisar a mí me implica más costo porque es más lento, consume más energía, pero bueno, es un detalle de calidad que quiero y si quiero ahorrar, no reviso tantas veces. Pero yo decido en qué forma se va a construir el robot, ¿sí? Builder, ¿sí? Constructor es un objeto del tipo builder, el patrón se llama builder, me construye el robot con las cosas que yo quiero sin importar la abstracción, ¿sí? De tecnologías del robot, sin importar si era una empanada o un pancho, ¿sí? Y lo pongo a trabajar. Entonces, por ejemplo, ejecuto y me pregunta qué tipo de robot desea y vamos con una hamburguesa. Ya hizo todo el proceso iniciando la hamburguesa, le pedí un imposible, buscó el pan, la hamburguesa, las salsas, la armó
y terminó el proceso. Ya me dio hambre esto. Voy a ejecutar de nuevo. Y me pregunta, ¿qué quiero? Quiero un hot dog. ¿Sí? Y tengo un robot ya armado que trabaja de estas formas. ¿Sí? Inició el hot dog, lo armó, lo terminó, le puso pan, salchicha, salsas. Lo que dice el patrón Builder es esto. Lo que pasa es que los patrones de diseño están pensando en soluciones, no en elegancias de código. Y lo que nos va a pasar con esta forma, así como lo muestra Alexis, es que se va a complicar si es que quiero agregar más robots, si quiero agregar el robot de empanadas, el robot de cafés, ¿sí? Se me va a complicar porque hay muchos if, muchas listas de cosas. Entonces, después del recreo, lo que voy a hacer es ir mostrando las mejoras, ¿sí? Yo lo que creo es que no voy a llegar después del recreo a mostrar todas las mejoras porque hice una, ¿sí? Dos, no, sí, llego, no dije nada. Sí, pensé que lo terminaba la clase, sí que viene, pero no, después del recreo explico todas las mejoras que hay para esto, ¿sí? Así es como lo presentó Alexis. ¿Es claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a cortar hasta las 5 en punto. ¿Sí? Y luego continuamos. Yo le voy a poner una milanesa en el horno a mi mascota y me voy a tomar un café. Bueno, chicos, nos vemos en 20 minutos.